¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un lugar donde semana tras semana vamos recorriendo las enseñanzas, principalmente de los últimos romanos pontífices, que pues nos van dejando una huella, podríamos decir, una pauta para seguir. Una vez más vamos a tener al padre Andrés Gutiérrez con nosotros, ha vuelto ya de sus viajes y vamos a continuar con el magisterio de San Juan Pablo II y lo que se ha denominado la teología del cuerpo. Ya hemos hecho la introducción de la teología del cuerpo, hemos visto al hombre original, al hombre salido de las manos de Dios y ahora nos vamos a introducir en el hombre histórico, en el hombre que, iba a decir, rompe la historia que Dios quería escribir y se pone a escribir su propia historia a través del pecado. Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios y le damos las gracias a María Jesús Huarcaya, que está grabando este programa, y a nuestros amigos de Arequipa, Jorge Linares, José Lobón, Oscar Maima, que son los que se encargan de que el programa salga a través de los distintos medios. Y le damos la bienvenida con muchísima alegría de volver a tenerlo con nosotros al padre Andrés Gutiérrez. Bienvenido, padre, y gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Buenos días con todos. Un gusto volver a encontrarnos en este espacio para poder hablar y aprender acerca del Magisterio Pontificio y en estos segmentos de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Así es. Padre, bueno, como hemos tenido un intervalo bastante prolongado, aunque también San Juan Pablo II tuvo intervalos muy prolongados cuando dio la teología del cuerpo, ¿no? O sea, estamos siguiendo su ejemplo hasta en eso. Sería bueno hacer un breve repaso, o sea, muy, muy breve, como para alguno que por ahí engancha ahora, y bueno, puede ir a buscar los otros programas, pero bueno, vamos un poquitito a ver, así, en dos pinceladas, la teología del cuerpo, por qué nace, cómo presenta San Juan Pablo II esto, y ese hombre original en 2, 3 pantallazos también, como para ya introducirnos al hombre histórico. Es una demanda un poquito ardua. Sí. La teología del cuerpo son las catequesis que Juan Pablo II dio ya como pontífice y querían responder a la pregunta de quién es el hombre, qué es el hombre, establecer una antropología adecuada para poder sustentar filosóficamente y teológicamente, pues, sobre todo la cuestión de, digamos, la relación entre el varón y la mujer, el matrimonio, todas las cuestiones relevantes al matrimonio, especialmente la que estaba en discusión, por qué la Iglesia sigue enseñando que la contracepción no es un camino adecuado que responde a la vocación del hombre, ¿no? Entonces el pontífice Juan Pablo II entra de lleno a una defensa, una apología de lo que la Iglesia ha enseñado, porque es la verdad acerca del hombre, de quién es el hombre con relación a Dios. Y divide este magisterio, estas intervenciones en 3 partes: el hombre original, que es el hombre salido de las manos de Dios, y las experiencias que tuvo ese hombre salido de las manos de Dios, que establecen una adecuada antropología acerca de su creación, su destino y su relación con Dios. Y en eso hemos hablado en varios programas que se pueden referenciar. Y ahora pues empezamos en la segunda parte de las catequesis, que es la parte más larga de el hombre histórico, que es a partir del pecado original. Todos los hombres a partir de ese momento pues tenemos la experiencia de estar
conviviendo con el pecado a través del pecado original, a través de los pecados personales, y pues es esta historia que el pontífice San Juan Pablo II nos acerca para que nos conozcamos a nosotros mismos y podamos también conocer esa llamada, esa vocación de Jesús que nos hace en el Evangelio, ¿no? Y después hay una tercera parte que es el hombre escatológico, el hombre después, al final de los tiempos, que también ilumina nuestra condición humana y nos jala en la dirección de la vocación a la santidad. Entonces a este hombre histórico, este hombre después del pecado original y pues de esa manera ir sacando también un poco de conclusiones de lo que vamos viviendo, porque la experiencia, como usted dijo, la experiencia del pecado las tenemos todos, la vivimos día a día y nos puede ayudar mucho esta visión que nos da San Juan Pablo II para decir, mira, entonces esto tiene que ir por aquí o tiene que ir por allá, ¿no? No, sí, esta sección tiene una riqueza y una aplicación en nuestras vidas realmente asombrosa, y podríamos empezar con como empieza San Juan Pablo II, que es a través de las palabras de Jesús. Entonces, del Evangelio de San Mateo toma el episodio cuando Jesús está hablando con los fariseos, y los fariseos le hacen la pregunta, como para ponerlo a prueba, acerca del divorcio. ¿Es lícito divorciar a la mujer? Y también esas otras palabras, perdón, que es Jesús precisamente también en el Evangelio de San Mateo, en el gran sermón de la montaña: habéis escuchado no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mire una mujer deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, a partir de estas palabras de Jesús, pues uno se siente que es un apelo, es una confrontación con la realidad de nuestra condición humana pecadora, y nos pone delante de un espejo para llamarnos la atención, y que no solo es nuestra vida exterior, nuestros actos exteriores lo que se va a juzgar, sino también toda la riqueza interior de nuestra pues subjetividad y vida interior, ¿no? Entonces esto da pie, esta palabra de Jesús, pues a preguntarnos, y el Papa se lo hace, se pregunta y empieza a desentrañar pues esos aspectos y dimensiones del ser humano como ser histórico, como lo conocemos, como se ha dado en la historia y tenemos experiencia, y pues tratar de sacar unas conclusiones optimistas, porque no solo se trata de acusar, y esto lo menciona el Sumo Pontífice Jesús en esta palabra dura: habéis escuchado, no cometerás adulterio, pero el que mira, yo os digo, el que mira. Y entonces el Papa dice, esto podría ser como una acusación, pero no es así, sino que es un llamado, es una invitación a conocernos a nosotros mismos, y de ahí poder conocer lo que nos va a ayudar a superar la condición de pecado, de deseos desordenados, inclinaciones desordenadas, instintos desordenados, y nos va a encaminar en la vía de la santidad, ¿no?
Entonces sí, es muy importante esta sección. Yo quería, padre, justamente basado en esos dos pasajes del Evangelio, las palabras de Jesús son muy duras. Es decir, eh, iba, iba a decir, hoy casi incomprensibles. O sea, divorciarse de la mujer, dice Jesús, no, porque al principio no fue así. Entonces uno dice, pero y lo que le salió a los apóstoles, si esa es la condición del varón con la mujer, entonces no sale a cuenta casarse. Y Jesús lanza esa nueva pedagogía evangélica. Hay eunucos que se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con ello, adelante. Y luego la otra, el que mira a una mujer deseándola, adultera en su corazón. Y por otro lado, las palabras de Jacinta que decían, vendrán modas que van a ofender mucho a nuestro Señor. Y las estamos viendo. Y uno dice, caminar por la calle o mirar la televisión, prácticamente entonces es una ametralladora de adulterio, porque ¿quién puede no, o sea, no ver lo que nos rodea, que es terrible? Mujeres muy mal vestidas o casi desvestidas, situaciones de incluso, iba a decir, violencia sexual ocular frente a cualquiera de nosotros. O sea, lo que antes se hacía en la intimidad, hoy se hace a la luz del día. Y entonces, ¿cómo llevar adelante estas sentencias de Jesús, ¿no? Por no hablar de la trata de La personas, el trata. tráfico de Terrible. niños, el tráfico sexual, la prostitución, la Terrible. pornografía. Padre, O el sea, segundo negocio más grande del mundo, después de las armas, es la prostitución y la pornografía. O sea, estamos hablando de lo más terrible que puede suceder en la historia del mundo, ¿no? sí, y es que el Papa se pregunta que en las relaciones de varón y mujer, eh, que están marcadas en este hombre histórico que somos todos nosotros, nos debemos preguntar, ¿es eso lo que Dios ha pensado para las relaciones entre un varón y una mujer? La tensión, el abuso, los insultos, la incomprensión, la infidelidad, la, eh, el, la injusticia, el ir por de espaldas, las mentiras, o sea, y la lista se alarga, Sí, ¿no? Y eso es lo que, por desgracia, muchas parejas y conocen, es su realidad diaria, y entonces se preguntan, pero esto así tiene que ser, no hay otra solución. Y entonces, por eso se desarrolla la teología del cuerpo, para darnos a entender que no, que hay otra visión, que hay otra posibilidad, que hay otro modo de comportarse con la gracia de Dios, ujú, eh, de manera que se siga el plan que Dios ha trazado, que es un plan sabio, que es un plan providente, que es un plan que lleva a la felicidad y a la salvación. Tenemos que tener ¿cómo se llamaría? Esta visión visión. o esta noción pre-noción. Claro. Eso. Tenemos que tener la prenoción de que lo que sale de Dios, lo que Dios propone, es bueno, porque es un Dios bueno. Y entonces es esa falta de confianza que muchas veces nos hace tanto daño y nos lleva por caminos de querer nosotros tratar de solucionar nuestros problemas. Y entonces, cuando me encuentro en una situación opresiva, pues busco otras salidas, mm, otros lugares o otras situaciones que en apariencia me van a traer felicidad, pero en realidad me dejan vacío. Y
ahí está el enfoque. Un San Juan Pablo II que se enfrenta ante una realidad. Vale la pena recordarlo, el padre lo mencionó en el primer programa. Recordemos que San Juan Pablo II comienza a pensar todo esto basado en lo que había sucedido con la Humanae Vitae, una Humanae Vitae de la cual él participó también como asesor. Y claro, y esas palabras que deja también San Pablo VI diciendo, hay que volver al principio, para poder comprender lo que el hombre tiene que hacer, para poder comprender por qué la Iglesia dice no a la anticoncepción, evidentemente no al aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos concretamente a este primer punto, para comprender cómo la Iglesia plantea la relación entre el varón y la mujer, es necesario volver al principio, volver al plan de Dios, comprender lo que Dios pensó para el hombre. Es un poco, padre, como decir, agarremos el manual de instrucciones y veamos cómo fuimos hechos. O sea, cuando uno se compra un coche, agarra el manual de instrucciones y sabe cada cuánto hay que hacer el cambio de aceite, cada cuánto hay que hacer el cambio de filtro, el servicio técnico cómo tiene que ser, que se cambia a tantos kilómetros, que tanto... Y uno obedece a ese manual de instrucciones. Pero con el ser humano parece como que nosotros pudiéramos tener el manual de instrucciones que nos dé la gana. Es como, yo lo suelo decir siempre, ¿no? Es como que voy con mi coche a 120 kilómetros por hora y digo, yo soy libre, me da las ganas de poner ahora marcha atrás. Mira, para poner marcha atrás vas a romper toda la caja, incluso podés bloquear todo tu coche y empiezas a dar vueltas de campana como loco. Ah, pero yo soy libre. Bueno, libre para eso no, porque el coche no está hecho para que a 120 kilómetros por hora le ponga marcha atrás. Pues eso es también lo que tenemos que ver con nuestra vida. Ah, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. No, lo que quieras no, porque tu vida tiene un manual de instrucciones y tienes que conocer ese manual de instrucciones, que es lo que Dios pensó desde toda la eternidad para el ser humano. Es un poco, a veces dan ganas de reírse, pero también por no llorar, ¿no? Porque somos tan tercos en todo esto, que asombra cómo el ser humano sigue cayendo siempre en lo mismo, tropezando con la misma piedra. Sí, efectivamente. Y lo que muchas personas no aprecian o no valoran o no caen en la cuenta es que una institución como el matrimonio que regula, que establece el marco para una relación entre el varón y la mujer, tiene sus leyes, tiene su modo de desarrollarse. No está libre para poder interpretar lo que es el matrimonio, lo cual en la sociedad odierna, en la sociedad actual, pues es difícil hablarlo porque se están dando pasos de gigante en poder descomponer, desestructurar, destruir lo Incluso que se entiende hasta, por matrimonio y familia. exacto, incluso hasta falsificar, padre, porque se quiere poner una concepción de matrimonio, de uniones de personas del mismo sexo, que ya de por sí, incluso con la misma etimología de la palabra, queda desbancado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y vamos haciendo estas reestructuraciones, como quien dice, vamos a legalizar lo que nos da la gana hacer, para que entonces digamos que lo que nos da la gana hacer está bien. O sea, y no sé, no va por ahí los tiros. No, Vamos efectivamente. a hacer nuestra primera pausa y continuamos con este hombre histórico. Esta es la introducción, esto es un poquitito como la pincelada. Jesús nos pone dos pasajes evangélicos. Por otro lado, pasajes evangélicos que utilizaba mucho el padre Molina. Y no es casualidad, el padre Molina es contemporáneo de San Juan Pablo II casi día por día, porque son incluso del mismo año los dos. ¿Y qué pasa con el divorcio? ¿Qué pasa también con el adulterio? ¿Cómo es? Pues Jesús pone la vara bien alta. ¿La queremos o no la queremos seguir? Hacemos una pausa y enseguida retornamos en Magisterio Pontificio.
que queremos construir con la esperanza de Cristo y que entre la cruz en mi país. Cristo señala la huella, hoy solo hay que caminar, dejar las manos abiertas y en ellas poner la verdad. Voy a escoger el mundo de Dios y ofrecer mi voz a cualquiera que quiera escuchar, que María nos viene a buscar y que hay muchas maneras de amar, a construir el cielo en la tierra y servir. Hay que servir a todo el que anhele aprender a rezar y así juntos poder alabar a ese Dios que regala la paz. Porque si estamos aquí es para traer al Cristo que te hace crecer. Haznos ser nuevo instrumento, que aprendamos a creer, que la misión es de todos y aún queda mucho por hacer. Combina nuestros talentos. Necesitamos la unión, porque cada uno importa al transformar un corazón. Voy a escoger el mundo de Dios y ofrecer mi voz a cualquiera que quiera escuchar, que María nos viene a buscar y que hay muchas maneras de amar, a construir el cielo en la tierra y servir. Hay que servir a todo el que anhele aprender a rezar y así juntos poder alabar a ese Dios que regala la paz. Porque si estamos aquí es para traer al Cristo que te hace crecer. Porque si estamos aquí es para traer al Cristo que te hace crecer. Muy bien, ya estamos nuevamente en Magisterio Pontificio. Seguimos con la teología del cuerpo. Estamos en el hombre histórico. Y padre, ahora vendría una pregunta, ¿no? Porque, bueno, cualquiera que escucha estas palabras de Jesús, el que mira a una mujer deseándola en su corazón, adulterado con ella, podría decir, bueno, Jesús está sospechando mal de mí, Jesús está iba a decir, acusándome, prejuzgando. ¿Qué pasó? Sí, y lo toma en cuenta el pontífice y dice, primero tenemos que ver la persona de Jesús, que es el buen pastor, que es el Salvador misericordioso y el que ha sido enviado por el Padre para mostrarnos el camino del cielo. Entonces se desvanece ahí porque es Jesús quien dice esas palabras, que no es una acusación, no es una sospecha, es un apelo, es un llamamiento, es una invitación. Y eso
es algo que nos alienta porque Jesús quiere nuestro bien. Ahora bien, el Papa en este punto hace una reflexión muy profunda acerca de otros personajes en la historia reciente, siglo XX, por ejemplo, que también han lanzado sospechas y acusaciones del ser humano en sus distintas facetas, en sus distintas dimensiones, y que pues también pues marcan o golpean el corazón, ¿no? Y entonces el Papa los llama los maestros de la sospecha. Los maestros de la sospecha son Freud, porque con su psicoanálisis y sus experimentos, él llega a la conclusión de que el ser humano no puede salir o sanarse de su instinto sexual, que todo está marcado por el instinto sexual y todo está condicionado por el instinto sexual. Entonces lanza una sospecha acerca del corazón del hombre diciendo: el hombre es esclavo de su sexualidad y está marcado en lo más íntimo por ese instinto y no puede salir de ese instinto. Y entonces toda su psicología la desarrolla a partir de las conclusiones de esta inhabilidad de salir de las garras del instinto sexual. Entonces es un maestro de sospecha, porque ha etiquetado a toda la humanidad, a todos los seres humanos, como incapaces de salir de esta esclavitud sexual, ¿no? Y eso es, bueno, Freud en el campo de la psicología y en el campo digamos, de la conciencia y subconsciencia, ha marcado la cultura del siglo XX y sigue marcando la cultura del siglo XXI. Iba a decir eso, o sea, lo que Freud dijo es lo que lamentablemente estamos viviendo hoy como algo cierto, como algo verdadero, y es a lo que nos encamina la sociedad actual, ¿no? O sea, ya no solo siglo XX, ya no solo aquellos inicios de psicoanálisis, sino que hoy está impuesto de tal manera que esto es lo que es. O sea, usted no tiene posibilidad, tiene que satisfacer su instinto sexual como sea, no puede ir para otro lado. Y lamentablemente, padre, esto incluso en cierta manera se ha introducido mucho en los católicos, en nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, en cierta manera llevamos todo a la sexualidad, y qué bueno que venga San Juan Pablo II a decirnos: esperen, porque las cosas van por otro lado, ¿no? O sea, no se queden clavados en esto, porque hay esperanza. Jesús no sospecha del hombre, Jesús le propone al hombre algo más alto, echar las redes, ¿no? Remar mar adentro, que es posible, ¿no? Sí, efectivamente. Y a mí me parece trágico constatar que el movimiento LGTB y todo esto están como obsesionados por la sexualidad, por todo lo que es la genitalidad, por todo lo que es el placer, y eso lo están proyectando de tal manera, siguiendo esta noción básica del ser humano que propone Freud, Freudiano, claro. Que lo están proyectando ya a las instancias más juveniles, a los niños. El otro día leí algo que ridículo, que una de estas, no sé si era política o ministra o simplemente activista o lo que sea, que decía que ya en el vientre materno
cuando incluso todavía el bebé está dentro del vientre materno, ya el bebé sabe si es trans. Ay, Dios O mío. sea, una cosa absolutamente ilógica, aberrante, macabra, no sé qué más sinónimos usar, pero es esto, es la proyección de todo lo sexual, incluso en las edades y en las etapas de la vida en que no tiene nada que ver. Exacto, que la sexualidad o sea, ni le interesa, iba a decir, al niño, No, ¿no? no, Que no. Es que una sana psicología infantil puede rebatir esto de una manera contundente y acusarlo de abuso infantil. así es. Y tendrían que ir a la cárcel por ese abuso. Pero no está pasando, nadie No, dice nada. no, al contrario, vamos, usted diga algo de esto y, bueno, es muy probable que este programa, cuando escuche esto en YouTube, de repente nos moche el programa, pero no importa, hay que decir la verdad y eso es lo que importa aquí. Padre, entonces, estos maestros de la sospecha, y bueno, ya hemos nombrado a Freud, nos podemos ir un poco al siglo XIX con Nietzsche, que también es otro de los tétricos maestros de la sospecha, ¿no? Sí, efectivamente, Juan Pablo II lo nombra como el maestro que pone al hombre en la sospecha de el superhombre, que la debilidad, la sumisión, las limitaciones del ser humano son absolutamente aberrantes, que deben ser superadas, que no se deben tolerar y que se debe buscar pues una raza del superhombre que pueda vivir con la fuerza, el poder que le es propio a la naturaleza humana. Entonces es un gran orgulloso, soberbio, que piensa que el hombre tiene que ponerse en el lugar de Dios, ¿no? Que toda limitación, toda defecto, ya en la salud, ya psíquico, ya lo que sea, no es tolerable, no es digno de la naturaleza humana, y entonces ha puesto en sospecha el corazón del hombre, impulsándolo a buscar siempre orgullosamente el poder y la superación de sus limitaciones como ser humano. Y tengamos en cuenta que algunos dirán, bueno, pero ¿y todo esto? ¿Cómo se puso en marcha? Nietzsche, al fin de cuentas, acabó en un manicomio, o sea, lo pueden Sí, buscar en murió su loco. historia, o sea, murió loco. Entonces, bueno, pero se puso en marcha esto, bueno, que es la eugenesia que comienza a vivirse en los principios del siglo XX. Así nace el aborto, así nace la anticoncepción. La anticoncepción no nace solamente para decir vamos a permitir el placer, nace con un fin eugenésico. ¿Qué fue el Tercer Reich si no fue el llevar a la consumación toda esta locura de Nietzsche con otro personaje tristemente célebre, Adolf Hitler, que tampoco terminó mucho mejor psíquicamente que Nietzsche? Y entonces uno dice, cuidado, porque esto también hoy se va manifestando. ¿Qué es sino la eutanasia? ¿Qué es sino este aborto eugenésico que está sucediendo en donde hay países que ya no hay niños con síndrome de Down? No porque el síndrome de Down se haya curado, sino porque esos niños no pueden nacer y no nacen, se los aborta. Entonces, tengamos en cuenta, porque todo esto lo estamos viviendo hoy. Todo esto es muy actual. San Juan Pablo II, al darnos estas catequesis de la teología del cuerpo, no nos estaba diciendo solamente lo que pasaba en su tiempo, estaba previendo también lo que podía venir y dándonos la clave de cómo hoy podemos combatir todas estas mentiras que se van sucediendo una tras otra. Y por último, bueno, padre, no sé si hay algo más de Nietzsche que quiera agregar, si no, saltamos a Carlos Marx, que
también nos trae otra sospecha todavía, iba a decir peor, porque también estamos hoy viviendo las consecuencias de él, ¿no? Sí, así es. El Karl Marx, con su manifiesto comunista, lanza la ideología socialista comunista en que se basa filosóficamente en un materialismo ateo. Entonces, el materialismo es que el hombre es solamente materia, que es solamente un cuerpo, energía, mientras tiene un cuerpo, y después pues no hay trascendencia, no hay superación. Entonces pone en sospecha todo lo espiritual, la dimensión religiosa. Por eso puede, con sus secuaces, llamar a la religión pues el opio de las masas. Y para él lo único que importa es que el hombre material trabaje para el Estado, sea una pieza del Estado, de la maquinaria del Estado, y el Estado procurará cuidar de sus súbditos, pero ya hemos visto y lo seguimos viendo en la actualidad qué bien cuida el Estado comunista, socialista de los más pobres, ya lo vamos viendo. Sí. Justamente estaba hablando hace poquito con una persona desde Venezuela y bueno, de verdad uno se queda sorprendido. Y ese comunismo lo estamos viviendo hoy en todo sitio. Hace poco han puesto, porque aunque esté barnizado con una democracia, entre comillas, o con una libertad, hace poco han puesto preso a un profesor, Volcker, que por el hecho de no querer llamar a un joven que se autopercibía mujer, llamarlo con ella, sino dirigirla, decir, bueno, tú te autopercibes así, pero yo te percibo lo que te percibo y yo tengo que dirigirme contigo. Pues lo han puesto por eso. Esa es la libertad que tenemos hoy en el mundo. Vamos a hacer una pausa más y enseguida retornamos. Estos maestros de la sospecha tienen consecuencias y vamos un poquitito también a profundizar en ello. No se vayan, estamos en Magisterio Pontificio NS Digital. El cambio está en tus manos. Espera en el Señor, Él te cobija. Sé valiente, sé valiente. Espera en el Señor, Él te conduce y te cobija. Espera en el Señor, Él te cobija. Sé valiente, sé valiente. Espera en el Señor, Él te conduce y te cobija. Tú eres, Señor, mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Eres la defensa de mi vida. Nadie me hará temblar. Espera en el Señor, Él te cobija. Sé valiente, sé valiente. Espera en el Señor, Él te conduce y te cobija.
consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar. Haz de mí un instrumento de tu paz. Haz de mí un instrumento de tu paz. Muy bien, ya estamos nuevamente en Magisterio Pontificio. Yo quiero hacer, como siempre, mención a esta revista. Ahora se llama Tengo Sed de Dios. Y es justamente una revista que nos ayuda a la adoración eucarística. Y todo lo podemos ir consiguiendo aquí, en la adoración eucarística, de rodillas ante este Dios con nosotros, porque Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Por eso te invito a que entres al Reinado de María y allí, www.reinadodemaria.org, en publicaciones, perdón, en recursos y en publicaciones o revistas, puedes bajar esta publicación de Tengo Sed de Dios, que te va a ayudar con sus apartados a tener más devoción al Santísimo Sacramento y a comprender la necesidad, no solo la importancia, sino la necesidad de la adoración eucarística. Si estamos como estamos es porque el mundo no le ha hecho caso al Señor y tampoco le ha hecho caso a sus apóstoles. Padre, seguimos con Carlos Marx antes de irnos a leer la Biblia, porque todavía nos falta un poquitito entre esta realidad. Por un lado, Freud, que nos dice el hombre es un hombre psíquicamente roto, es puro sexo, y por otro lado nos dice Marx, no, el hombre es pura materia, y aquí no hay nada espiritual ni nada de eso, y el hombre en el fondo es un ente productivo al que el Estado tiene que, en cierta manera, manejar para sustentar, para que lo pueda llevar adelante, porque como que el hombre solo no pudiera. Es otra de las locuras del marxismo, ¿no? Y ya vemos lo que sucede cuando el Estado es justamente el que se mete en medio de todo esto. Sí, y es una filosofía aplastante, porque y así lo han sentido y lo han vivido los que han sido oprimidos por los regímenes totalitarios del comunismo, del nazisocialismo, nacionalsocialismo, de esta noción de que solamente cuenta la materia, y entonces ahí cancelamos la familia, cancelamos pues las dimensiones más importantes del ser humano, que son las dimensiones espirituales, que son las potencias y las capacidades intelectuales, y lo cancelamos, lo limitamos a vivir solamente su materialidad, y le quitamos toda... y entonces esto es un real y auténtico maestro de sospecha, pone al hombre en sospecha. Así es. Padre, usted me comentaba fuera de cámaras que hay un pasaje de San Juan que nos describe a estos tres maestros de sospecha. Uno puede decir, oiga, pero San Juan conoció a todos estos. No, es una interpretación que hace dentro de estas catequesis de la teología del cuerpo San Juan Pablo II, y claro, es como anillo al dedo. Encaja San Juan, en su primera carta, está hablando a sus discípulos, a sus hijitos, previniéndoles contra todo lo que el mundo pueda ofrecer o las armas con que el mundo pueda atacar pues la vivacidad de la fe, lo que nos hace realmente grandes como personas, como familias, como iglesia, como sociedad. Lo que nos hace realmente grandes es nuestra dimensión espiritual y nuestra religión
practicada con sinceridad, ¿no? Y entonces San Juan está hablando de 3 aspectos, y nos lo va a decir, que vienen netamente del mundo, del diablo, que están tratando de minar esa capacidad y potencialidad que tiene el ser humano. Y nos previene contra eso. Y Juan Pablo II califica o asemeja cada una de esas categorías a uno de estos maestros de sospecha que han sido, queramos o no, en gran parte los arquitectos de la cultura y de la sociedad en que vivimos. Entonces, imagínense un arquitecto que diseña una vivienda o un edificio o un puente para lo que no es una persona o un coche. O sea, va a haber unos desatinos, va a haber una desfase, una contradicción que va a chocar con la realidad. Y eso es lo que nos está sucediendo como cultura y sociedad. Pues escuchemos a San Juan, citado por otro santo, San Juan Pablo II, que nos dice en su capítulo primero, en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 y 16. No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre, el amor de Dios, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí vienen las 3 categorías, el deseo de la carne, la codicia de los ojos, la ostentación de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Y podríamos seguir uno más, pero el mundo pasa y con él sus deseos. Y Padre, de verdad que uno se queda anonadado porque, como digo, el hombre es el único animal, bueno, no somos animales, pero es el único, racional. Un animal racional que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero no 2000 veces. O sea, llevamos 2000 años tropezando con la misma piedra y R guitarra, seguimos adelante con esto. No, 2000 años no, 7000 años, desde Adán y Eva hasta por hoy, eso, ¿no? Es el hombre histórico. Claro. Este es lo que somos. Y no vamos a acertar cuando nos apartamos de la revelación, del camino, de las enseñanzas que Dios en su bondad nos ha acercado. Entonces, efectivamente, estas 3 categorías que menciona San Juan en su primera carta, los deseos de la carne, pues eso es Freud, diciendo que absolutamente estamos limitados y condicionados por la sexualidad. El orgullo de los ojos o la codicia de los ojos, que es el Nietzsche diciendo que somos el superhombre y tenemos que buscar superar los límites de raza, de enfermedad, ¿no? Y por este camino va pues ese movimiento. El transhumanismo. El transhumanismo, por supuesto. Y después la ostentación de las riquezas, que es a lo que el comunismo apunta, ¿no? El producir solamente riqueza material, el considerar un materialismo ateo como fundamento de nuestra existencia. Y entonces estos sí que son maestros de sospecha porque aplastan al ser humano. Pues nos vamos a quedar aquí, ya estamos justo en los 50 minutos. Y como ven, esto nos abre los ojos, esto nos pone ya en vela y nos tenemos que mover a tal manera de decir, bueno, pues hay que abrazar la verdad, hay que abrazar la fe. San Juan termina diciendo, es importante tenerlo en cuenta porque es lo que nos decía el Padre. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece
eternamente. No el poshumanista o el transhumanismo, bueno, el transhumanismo primero, poshumanismo después, que nos quieren hacer un robot para permanecer siempre aquí. Porque es un poco como la obsesión, ¿no? Aquí, el paraíso aquí. No. El que permanece para siempre no permanece aquí. Porque las cosas de este mundo, dijo San Juan, pasan, que no se nos olvide. Padre, vamos a hacer nuestra oración pidiéndole a San Miguel Arcángel que nos defienda justamente de este maligno que tanto daño hace con sus secuaces y que ha traído tanto cataclismo al mundo a través de todos los que en el fondo, aunque no se declaren, son suyos, ¿no? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Su bendición, Padre, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Padre, de verdad, muchísimas gracias por este programa. Nos va abriendo los ojos y nos muestra también la realidad de una teología del cuerpo que está muy lejos de engalanar el sexo de la manera freudiana que hoy se entiende, ¿no? Sí, con mucho gusto. Bendiciones. Gracias. Y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado, por estar ahí. Pues esperamos que esto les haya ayudado para poder también llevar adelante nuestra vida cristiana, que es tan necesaria en el mundo de hoy. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene en otro espacio de Magisterio Pontificio, NSE Digital. El cambio está en tus manos.